Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar ya con el tema de los circuitos RL, donde vamos a ver algunas aplicaciones básicas de los circuitos RL. Vamos a hablar concretamente de los filtros, que eso ya lo vimos cuando vimos las aplicaciones básicas de los circuitos RC, y también vamos a hablar del regulador conmutador, pero lo vamos a ver por encima. ¿Por qué? Bueno, pues porque el regulador conmutador tiene dispositivos electrónicos que no hemos estudiado en este curso, los estudiaremos en el siguiente curso cuando veamos los semiconductores, pero como no sabemos nada de los semiconductores, lo vamos a ver un poco por encima. Pero lo tenemos que ver porque realmente es una de las aplicaciones básicas que tenemos para los circuitos RL. Y recordar que esto de los filtros ya lo hemos visto cuando vimos las aplicaciones básicas de los circuitos RC, y para no repetirme, bueno, pues repasar el vídeo correspondiente a las aplicaciones básicas de los circuitos RC, que ahí se explica todo esto de los filtros. Pero básicamente recordar que tenemos filtros pasabajas y filtros pasaaltas. Los filtros pasabajas dejan pasar las señales que tienen frecuencias bajas y bloquean las señales que tienen frecuencias altas. Y el filtro pasaaltas ya sabemos que deja pasar las señales que tienen frecuencias altas y bloquea las señales de frecuencias bajas. Y también recordar que tenemos circuitos de retraso y de adelanto, y eso lo hemos visto al principio de este tema cuando vimos los circuitos RL. Si no os acordáis, repasarlo. Ya sabemos qué ocurre en estos circuitos de retraso y de adelanto con el voltaje de salida frente al voltaje de entrada y también el ángulo de desfase. Ahora bien, aquí ya podemos ver que realmente tenemos un circuito de retraso y ya vamos a ver que con esto tenemos realmente un filtro de pasabajas. ¿Por qué se trata de un circuito de retraso? Bueno, pues porque estamos obteniendo la salida a partir del resistor. Y da igual en este caso que el resistor esté en primer lugar o en segundo lugar, y lo mismo con el inductor, porque como se trata de un circuito en serie, tenemos el mismo efecto. Lo que pasa es que se pone aquí en segundo lugar, aquí a la derecha, para que se vea más claro. Bueno, pues como digo, vamos a obtener nosotros el voltaje de salida a partir de la caída de voltaje del resistor. Y cuando tenemos un voltaje de corriente continua, ya sabemos que el inductor se comporta como un corto, es decir, aquí es como si tuviésemos realmente un conductor. Es por ello que realmente la reactancia inductiva es igual a cero, y como no tenemos aquí ninguna caída de voltaje, toda la caída de voltaje la tenemos sobre el resistor, y como estamos obteniendo la salida, el voltaje de salida a partir de la caída de voltaje del resistor, podemos ver que el voltaje de salida es igual al del voltaje de entrada. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos un voltaje alterno? Bueno, pues ya sabemos que ahora tenemos una frecuencia y algo tenemos de reactancia inductiva. Recordar que la obtenemos de esta manera, 2pi por L por la frecuencia. Bueno, pues como tenemos aquí en este caso 1 kHz y tenemos este valor, ya sabemos cómo obtener la reactancia inductiva. Ya vemos que ahora tenemos parte de la caída de voltaje en el inductor y el resto de caída de voltaje la tenemos sobre el resistor. Pero podemos ver que este valor es mucho menor que el de la resistencia y casi podríamos ignorarlo, pero ya sabemos que tenemos algo de caída de voltaje. ¿Cómo obtenemos nosotros las caídas de voltaje? Empleando el divisor de voltaje. Bueno, pues como esta vez el valor de la resistencia es mayor que la reactancia inductiva, más caída de voltaje tenemos sobre el resistor, y lo podemos ver. Aquí tenemos el voltaje de salida, que prácticamente es igual al del voltaje de entrada, pero no es igual porque algo de caída de voltaje tenemos sobre el inductor. ¿Qué pasa si vamos aumentando la frecuencia? Bueno, pues si vamos aumentando la frecuencia, ya sabemos que la reactancia inductiva va a aumentar. Como aumenta, bueno, pues en este caso podemos ver que este valor de la reactancia inductiva ahora es mayor que el valor de la resistencia, porque lo estamos manteniendo constante, el valor de la resistencia. Eso quiere decir que más caída de voltaje vamos a tener sobre el inductor que lo que tenemos sobre el resistor. Y como estamos obteniendo el voltaje a partir de la caída de voltaje del resistor, podemos ver que la salida es muy pequeña en comparación con la entrada. ¿Por qué? Porque todo el voltaje prácticamente lo tenemos sobre el inductor. ¿Qué pasa si para estas condiciones aumentamos a 20 kHz? Bueno, pues que prácticamente la reactancia inductiva es muchísimo mayor que el valor de la resistencia del resistor. Y esto lo podríamos ignorar. Lo podríamos ignorar pensando que toda la caída de voltaje la tenemos sobre el inductor y que prácticamente no tenemos caída de voltaje sobre el resistor. Como tenemos algo, bueno, pues aquí lo podemos ver. Bueno, pues básicamente el funcionamiento es el siguiente. Ya vemos que cuando vamos aumentando la frecuencia, va aumentando la reactancia inductiva, porque teníamos esta ecuación, y con ello, bueno, pues va aumentando la caída de voltaje. Llegará un momento que la frecuencia sea tan alta que haga que la reactancia inductiva sea muchísimo mayor que el valor de la resistencia, y aquí no tengamos caída de voltaje y la tengamos todo sobre el inductor, y aquí ya no pase señal. Es por ello que aquí, como tenemos un circuito de retraso, se trata de un filtro de pasabajas, porque deja pasar las señales de baja frecuencia y bloquea las señales de alta frecuencia.
Bueno, pues para verlo, aquí tenemos realmente la curva de respuesta de filtro. Pasa bajas. Recordar que inicialmente, si no tenemos frecuencia, bueno, pues ya vemos que el voltaje de salida es igual al del voltaje de entrada. Y según va aumentando la frecuencia, el voltaje de salida va disminuyendo y llegará un momento que sea igual a cero, porque la frecuencia será muy alta y la reactancia inductiva será muchísimo más mayor que el valor de la resistencia del resistor. ¿Qué pasa si ahora tenemos un circuito de adelanto? Bueno, pues que esta vez vamos a obtener la salida de voltaje a partir del inductor. Y aquí, bueno, pues realmente vamos a ver que tenemos un filtro pasa altas. Y ya lo podemos ver. ¿Qué ocurre cuando tenemos un voltaje de corriente continua? Que el inductor se comporta como un corto. Eso quiere decir que no tenemos ninguna reactancia inductiva y aquí no tenemos ninguna caída de voltaje. Toda la caída de voltaje la tenemos sobre el resistor, como hemos visto antes. Como estamos obteniendo esta vez la salida de voltaje a partir de la caída del inductor, bueno, pues podemos ver que esta vez no tenemos ninguna salida, que el voltaje es igual a cero. Ahora bien, si vamos aumentando la frecuencia, manteniendo el valor de la resistencia constante, ya sabemos que va a ir aumentando la reactancia inductiva y con ello va a ir aumentando el valor de la caída de voltaje. Bueno, pues llegará un momento que la frecuencia sea demasiado alta para que la reactancia inductiva sea prácticamente infinita, es decir, que sea muchísimo más mayor que el valor de la resistencia del resistor. Y aquí no tengamos ninguna caída de voltaje y la tengamos todo sobre el inductor. Bueno, pues aquí lo podemos ver. Bueno, pues para que veáis nuevamente la curva de respuesta de filtro pasa altas, bueno, pues ya sabemos que inicialmente cuando la frecuencia es igual a cero, el voltaje de salida es igual a cero. Y ya vemos que según va aumentando la frecuencia, va aumentando el voltaje de salida, como hemos visto aquí. Bueno, pues ahora para acabar el vídeo vamos a ver un poco por encima el regulador conmutador. Lo vamos a ver por encima porque ya vemos que aquí tenemos dispositivos electrónicos que no conocemos. Pero aquí ya vemos que tenemos la sección de filtro. ¿Qué tenemos en la sección de filtro? Tenemos ese circuito RL, pero también tenemos un diodo. Este es el símbolo del diodo que no sabemos lo que hace porque lo veremos en el siguiente curso, pero ya vemos que es parte también de la sección de filtro. Aquí tenemos la carga, la salida la estamos tomando a partir del capacitor y ya vemos que la salida también se retroalimenta y es devuelta al modulador de ancho de pulso. Bueno, pues deciros una cosa, que en fuentes de potencia de conmutación de alta frecuencia se utilizan inductores pequeños en la sección de filtro. Una fuente de potencia de conmutación es mucho más eficiente al convertir la corriente alterna en corriente continua y es por ello que se emplea muchísimo en los computadores y en otros sistemas electrónicos. Ahora bien, ya vemos aquí lo siguiente, que tenemos un modulador de pulso de ancho. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues aquí manda señal a este transistor que tenemos aquí. No sabemos lo que es un transistor, pero una de las aplicaciones que tenemos para los transistores es como interruptor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando le llega señal al interruptor, mejor dicho al transistor, permite pasar la corriente y cuando no le llega aquí señal, no permite pasar la corriente. Bueno, pues aquí tenemos realmente un interruptor y si esto lo hacemos bastante rápido, bueno, pues esta señal que tenemos aquí la convertimos en una señal de pulso y este ancho de pulso se puede controlar con el modulador de ancho de pulso. Ahora bien, para la sección de filtro, bueno, pues fijaros en una cosa, el diodo, ¿qué es lo que hace? Permitir circular la corriente en una sola dirección. Fijaros en su símbolo, es como una flecha. Bueno, pues eso quiere decir que la corriente puede pasar por esta dirección, pero por esta de aquí no puede circular. Bueno, pues cuando la corriente viene por este lado, ya vemos lo siguiente, que por aquí no puede pasar, por eso continúa por aquí, aquí pasaría al capacitor y aquí se retroalimentaría y aquí pasaría también a la carga. Ahora bien, ¿qué pasa cuando viene de tierra? Bueno, pues por aquí puede conducir, continúa por aquí también tenemos la corriente de tierra, se retroalimenta y pasa a la carga. Bueno, pues fijaros que cuando el interruptor está cerrado, bueno, pues ya vemos que tenemos esta señal y cuando está abierto, bueno, pues tenemos esta otra de aquí. Y como digo, bueno, pues fijaros en el flujo de la corriente para que lo veáis mejor. Aquí lo tenemos. Voy rápido porque no quiero entrar mucho en detalle porque esto de los diodos, esto de los transistores y esto del modulador de ancho de pulso no lo hemos visto, lo veremos más adelante en otro curso, pero para que veáis una de las aplicaciones que tenemos aquí del circuito RL. Y recordar la ley de Lenz, ya sabemos que aquí se va a generar un voltaje que se opone a la dirección de la corriente. Como aquí tenemos la dirección de la corriente, bueno, pues ya sabemos que si viene de aquí cuando el interruptor está cerrado,
Por aquí no puede pasar porque tenemos un diodo que solo permite esa dirección de aquí. Continúa la corriente por aquí, va al capacitor, aquí va al modulador de nuevo y aquí va a la carga. Cuando está abierto, bueno, pues esta vez la corriente viene de tierra, continúa por aquí, viene de tierra, continúa por aquí, aquí se retroalimenta y aquí pasa a la carga. Y fijaros en la polaridad, aquí se opone a la corriente y aquí tenemos la polaridad contraria, porque tenemos la dirección contraria de la corriente, de la dirección de la corriente. Bueno, pues como digo, no quiero entrar en detalle porque hablaremos nuevamente de esto cuando veamos el siguiente curso. Ahí veremos, en el siguiente curso veremos los semiconductores, ahí veremos los diodos, veremos los transistores y también hablaremos del modulador de ancho de pulso. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los circuitos RLC. Hasta la siguiente.